se está vendiendo al mundo como un país donde todos vivimos bien. Pero ha habido un seguimiento a las organizaciones que hemos venido en esta lucha ambiental, en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Las empresas normalmente no se hacen cargo. O sea, ellas saquean, extraen lo que vienen a buscar, vienen a invadir y se van. Hubo una lucha histórica a inicios de los 2000 y acabó en el 2017 con la aprobación de la ley que prohibía en ese entonces la minería y que fue como el mayor logro que ha tenido el país, ser el primero en prohibir la minería metálica. Están poniendo el cuerpo, el rostro, la voz, el nombre y lo hacen por puro amor al territorio. No sé si se acuerdan de Gulliver en Lilliput, era un gigante, no podían, entonces decidieron agarrar un pelito cada uno hasta que lo inmovilizaron. Entonces ahí está la solución. A ningún autócrata le gusta la gente organizada ni la gente formada. Él quiere masa, que le sigan, que le aplaudan, que lo vitoreen, pero detesta al pueblo organizado. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy nos vamos a El Salvador, donde Álvaro Vega y Andrea Olea estuvieron hace unas semanas para conocer Santa Marta, una comunidad rural en el norte, cerca de la frontera con Honduras. Como escuchabais, son un pueblo organizado de liliputienses que han inmovilizado al gigante Gulliver agarrándole un pelito cada uno. Andrea, ¿cómo fue la experiencia de conocerlos? Inspiradora y motivadora. ¿Y por qué hemos cruzado el Atlántico para conocer esta historia? Porque la organización valenciana Periferias del Món, Periferias del Mundo, nos invitó a conocer la historia de esta increíble comunidad agrícola, que es algo así como la Marinaleda salvadoreña. ¿En qué se parecen? Santa Marta tiene un pasado de lucha campesina, de guerra y exilio, y un presente de comunalización de las tierras y de organización colectiva. Os doy un ejemplo que dice mucho. Íbamos en coche de camino hacia allí, encendimos la radio local, Radio Victoria, y sonó esto. Hoy vamos a retomar el tema de las carreteras, porque las comunidades sin duda están organizándose en la comunidad Santa Marta. Leonel, buenas tardes, cuéntenos cómo están avanzando los trabajos. Buenas tardes, Edilberto. Nuestra idea en este primer momento es lograr completar este tramo que hemos... O sea, que era la propia comunidad la que estaba reparando una carretera en medio de la selva para anticiparse a las lluvias torrenciales de ese año. Así que cambiamos el plan sobre la marcha y nos acercamos a hablar con los operarios. Y allí encontramos manchado de cemento y sudoroso a Leonel Rivas, el vecino de Santa Marta al que acabábamos de escuchar en la radio, que no es peón de albañil, sino matemático, agricultor y además conductor de un programa en la emisora en la que le oíamos. Leonel es todo un Leonardo, un hombre del Renacimiento. Hay un hombre en Santa Marta que lo hace todo. Os sorprendería cuántas personas así conocimos durante este viaje. Como nos contaba Leonel, su gente está muy acostumbrada a buscarse la vida. Bueno, Santa Marta es una comunidad que ha sufrido por muchos años el abandono del Estado y muchas de las tareas que el Estado debiera asumir, pues la comunidad ha tenido que ir buscando la forma de cómo resolverlo. Y vaya si lo estaban resolviendo. Allí estaban pico y pala con mano de obra voluntaria y materiales comprados mediante colecta popular. ¿Podéis contarnos qué es lo que estáis haciendo aquí? Pues contento que estamos arreglando aquí la carretera que a todos los conviene aquí. Para todo el mundo, pues. Sí, por bien común. Bueno, de hecho sabemos mucho por aquí, contentos por el Procomún y por la financiación colectiva. Un ejemplo de autogestión que refleja cómo este pueblo de unos 2.000 habitantes lleva décadas haciéndose cargo de sí misma por sus propios medios. Primero, defendiéndolos del expolio de los grandes terratenientes y después de la rapiña de la industria minera hasta conseguir un triunfo histórico, la primera ley del mundo que prohíbe la minería a cielo abierto en todo un país, aprobada en 2017. La primera ley del mundo, y se logró gracias a este pequeño pueblo. No solo, pero sí. Santa Marta fue fundamental para una ley que, sin embargo, en 2024 fue derogada por Bukele. Recordemos que el actual presidente es un político que provenía de la izquierda exguerrillera del país y que llegó al poder hace 7 años presentándose como alternativa a los partidos tradicionales y como solución contra la violencia de las maras, con las que ha acabado, pero a costa de imponer un régimen autoritario que persigue a disidentes. Sí, Bukele consiguió algo que parecía imposible, recuperar el control del Estado frente a las pandillas asesinas
asesinas. Pero en lugar y en nombre de esta guerra, lo que ha hecho ha sido encarcelar a decenas de miles de personas, incluidos muchos activistas por los derechos humanos. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Y entre esos activistas defensores de la tierra, como nuestros protagonistas de hoy. La persecución está siendo implacable y violenta. Poco antes de nuestra llegada acababan de absolver a los 5 de Santa Marta, ambientalistas que pasaron un año presos por un supuesto crimen cometido durante la Guerra Civil entre el 79 y el 92, del que no se encontraron pruebas. Así empieza este relato que os contamos hoy en uno de los formatos que más nos gusta. Hola. Perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Nos gustan. Los documentales de Carne Cruda. Viajamos a El Salvador para conocer la lucha inspiradora de una comunidad campesina que se empeñó en salvar el agua, le dobló el brazo a las transnacionales mineras y ha abierto una grieta en el régimen monolítico de Bukele. Os contamos una batalla en la que las radios comunitarias han sido esenciales para dar voz y ser altavoz de hombres y mujeres como Alfredo y Vidalina, como Jaime y Marisela, con los que vamos a recorrer el pasado y el presente de Santa Marta. Para empezar, tenemos que retroceder a la Guerra Civil Salvadoreña, un conflicto mal contado, sin fechas ni contornos claros. Comúnmente se sitúa a finales de los años 70 del siglo pasado, pero tiene su germen mucho antes, a principios del siglo XX, en la miseria del campesinado indígena explotado por los grandes terratenientes. En los años 30 hubo un levantamiento popular al que el ejército respondió masacrando a más de 30.000 personas. Ese genocidio ahonda el sentimiento de injusticia. La revolución empieza a gestarse y en los 70 nace la guerrilla para defender al pueblo. Y así arranca una guerra soterrada que estalla definitivamente en el 79, enfrentando al gobierno apoyado por Estados Unidos y a las guerrillas apoyadas por el bloque comunista. Una guerra atroz que incluyó decenas de masacres de civiles y violaciones múltiples de derechos humanos. Sí, se calcula que dejó más de 70.000 muertos y miles de desaparecidos. Y en particular, la región de Santa Marta fue catalogada como zona guerrillera y sufrió una brutal represión del ejército. En 1981, la operación Tierra Quemada arrasó la comunidad y en la huida los santamarteños fueron masacrados en el río Lempa. El operativo comenzó el 15 de marzo, siguió el 16, 17 por la noche, nosotros hemos salido por la frontera. El tema es que en el cruce, en la madrugada, llegan helicópteros y disparan contra la masa que estaba intentando pasar el río, y además hay una represa aquí que se llama la 5 de noviembre, abren la represa en marzo, que aquí no llueve, pero sin embargo el río creció y arrastró a toda la gente que estaba en el cauce del río. Según la Comisión de la Verdad, se contabilizan como 160 personas desaparecidas, que esas fueron arrastradas por el río, más 40 personas que murieron en el lugar y que sí se encontraron los cadáveres. Quien habla es Alfredo Leiva, superviviente de una de las peores masacres de la Guerra Civil de El Salvador, en la que hubo unas 200 personas asesinadas. Después de esa matanza, la comunidad entera se exilió en Honduras, donde unas 11.000 personas vivieron refugiadas durante más de 7 años, sobreviviendo y organizándose. En 1987, la ONU les da 3 opciones: asentarse definitivamente en Honduras, refugiarse en un tercer país o regresar de forma individual a El Salvador. Se inventaron una cuarta: volver como comunidad. La decisión de regresar ya es una decisión política. Incluso es un triunfo político-militar, porque cuando nos expulsó,
el ejército tomó militarmente este territorio y cuando la gente regresa viene a disputarle ese territorio al ejército. Entonces se instala y a pesar de la presión resistió. Regresa aún en pleno conflicto y refunda Santa Marta. Entonces desde ese momento ha empezado, digamos, a reconstruir todo desde cero. Cuando llegan, solo encuentran las paredes del centro escolar que existió antes del conflicto. Todas las viviendas estaban en tierra, o sea, no había ni paredes, ni techos, ni nada. Alfredo ahora dirige ADES, una organización local que canaliza los fondos con los que se sostienen muchos de los proyectos de cooperación, de educación y desarrollo de la zona. Pero en otras vidas fue refugiado primero y después guerrillero. Nos llegó la noticia que mi hermano mayor había sido asesinado, o sea, cayó en combate. Y luego en el 84 el segundo. Y en el 84 mismo ya me incorporé yo a la guerrilla. En el 87 me hirieron. Y ya medio recuperado, en junio del 88 ya me incorporé yo aquí al quehacer de la comunidad. ¿Y no le preocupaba que se conozca esa parte de su pasado? Que va, él se lo toma con filosofía. De todos modos, todo el mundo me conoce y si los servicios de inteligencia saben hasta qué desayuno. Pero además siente que no hay nada que esconder, al contrario. Yo nunca me ha pasado por la mente arrepentirme de lo que hice. Porque lo hice, entonces para mí realmente es un orgullo. Además el propósito de construir una sociedad diferente, inclusiva para todos y todas, entonces vale la pena incluso hasta dar la vida. Ese orgullo de lucha está muy arraigado en Santa Marta. Lo vimos en cada persona y en cada rincón de la comunidad. Hasta en los gallos que cantaban. Exactamente. Es una comunidad muy luchadora que recorrimos de la mano de Alfredo. Y empezamos por la cooperativa agraria. Atención al nombre, se llama Nueva Heroica Santa Marta. Y justo hasta el cerro que vemos allá, son 515 manzanas que son las de propiedad comunal. Esto donde vamos a entrar, la gente lo conoce como el invernadero porque es un proyecto que en principio comenzó como un experimento de hidroponía para producir vegetales a través de las sales minerales. Pero luego se ha ido incorporando otros componentes como la agricultura orgánica para producir. Entonces, si gustan, caminamos. Adelante, y nos vas contando. En el verano se produce tomate, pepino y plantas aromáticas, entre otras. Para la pandemia se produjo en grandes cantidades y se le entregaban a cada familia un paquete de verduras y hierbas para el consumo. Nueva Heroica se fundó en el 93, el año que también nació ADES, la organización que os decía que dirige Alfredo, y gestiona los fondos de reconstrucción de la comunidad. Pero también Radio Victoria y una escuela y una clínica. Vamos, todos los servicios básicos. Lo deciden todo en común, en asambleas temáticas y en asambleas generales en las que participan todos los santamarteños. Y ahí es donde se toman las decisiones comunitarias. Y esos dos órganos, digamos que al final son los que conforman de facto el gobierno popular de Santa Marta. Sí. El poder popular. Después de la cooperativa llegamos al cruce en el que convergen la iglesia, unas canchas de deporte y la escuela, donde pusieron en marcha un experimento educativo cuando se quedaron sin docentes por culpa de la guerra civil. La mayor parte de la gente era analfabeta. Entonces, cuando se van los profesores, se empiezan a organizar círculos de alfabetización. Pero más que aprender a leer y escribir, era aprender a entender la realidad y cómo transformarla. Y se generó algo que nosotros le llamamos un programa de educación popular. La obsesión de la comunidad era contar a los menores la historia tal y como la habían vivido ellos, no como la habría contado el Estado, que un día los persiguió y masacró. Años después consiguieron que el Ministerio de Educación reconociera esa formación popular y por primera vez los chavales de Santa Marta pudieron graduarse y estudiar en la universidad. Increíble que con tan pocos recursos lograran poner en pie un sistema de educación alternativa. No solo eso, Santa Marta es una de las localidades del Salvador con mayor número de habitantes con formación universitaria, como Leonel Rivas o como Jaime, a quien encontramos frente a la escuelita.
Yo soy Jaime Sánchez, nací en los campamentos de refugiados, pero bueno, es como nostalgia que tenían mis padres viviendo aún en un campamento de refugiados, pues como que fue transmitida casi biológicamente a mí. Entonces, aunque no haya nacido en este territorio físico, siempre me he sentido muy de aquí. Bueno, Jaime es un tipo afable, risueño e idealista. Forma parte de esa primera generación de santamarteños que fue a la universidad gracias al sistema de educación popular. La educación se convirtió en un pilar como muy estratégico, ¿no? Eso era como la base principal de la gran reivindicación que se tenía. Luego Nos creo contaba que esta escuela no solo le dio formación académica, sino también política e identitaria. Más tarde estudió en la capital, San Salvador, luego hizo 2 másters en Euskadi y hoy trabaja con una ONG belga de cooperación internacional en Santa Marta, en su casa. Con él llegamos hasta la Plaza del Pueblo. Entonces esto se conoce como la Plaza de Santa Marta. Creo que es como el primer punto donde llegó también la gente tras los retornos en 1987 y es como el punto donde se desarrollan actividades culturales, actividades políticas, religiosas también. Entonces es la plaza central donde hay vida de las distintas expresiones organizadas y pequeñas iniciativas comunitarias también. Y como cualquier otro pueblo, la plaza es donde los lugareños echan la tarde jugando a las cartas, sobre todo al casino, el juego de cartas local. Y donde las mujeres charlan a la puerta de las casas de colores, los jóvenes se pasean o dan vueltas en moto y los niños corretean. Alguno hasta nos hizo de guía. Menos mal que tenemos un fixer que nos va indicando dónde es el camino. ¿Sí? Me llamo Daniel Sayón. Ah, por fin nos dices cómo te llamas, Daniel. Con Daniel y con Jaime avanzamos hasta la Casa de Mujeres. Y en los últimos años las mujeres de Santa Marta han hecho una apuesta por recuperarla como tal y la idea es que lo van a convertir como en un espacio donde las mujeres vienen tanto a usar el tiempo en actividades de cuidado, pero también de formación. Al final en Santa Marta todo se reduce a 2 claves. Si no te formas, no te organizas. Si no te organizas, no resistes. Por ejemplo, en todo el tema de la resistencia antiminera, Santa Marta ha jugado un papel importante y se ha posicionado como un sujeto político colectivo. No son solamente liderazgos aislados, sino es una lógica de solidaridad con la vida en El Salvador. La minería no es solo una amenaza para Santa Marta, es una amenaza para el país y eso mismo nos llevó a entender que debíamos socializar esa lucha. Y de esa lucha, la lucha antiminera y de cómo David venció a Goliat, aunque Goliat golpee hoy más fuerte, es de lo que vamos a hablar. Acompáñadme a la mina. Estamos a unos pocos kilómetros de Santa Marta, a orillas del río de San Francisco junto a la mina del Dorado, hoy cerrada a cal y canto por una valla y un candado. Este afluente se une al Titihuapa, que a su vez desemboca en el río Lempa. Si hace más de 4 décadas se tiñó de rojo sangre, hoy lo está de rojo óxido. Es agua contaminada. En el norte de El Salvador, al menos una decena de afluentes están envenenados con cianuro, mercurio, cadmio y otros metales pesados. La minería artesanal existía desde hacía décadas en el país, pero la actividad a escala industrial empezó en los 2000. A Cabañas, la zona donde se encuentra Santa Marta, la trajo la Pacific Rim, una compañía canadiense que arrancó un macroproyecto minero para extraer oro, primero en fase de exploración. Hace muchos años que he escuchado hablar de la minería, de extracción minera, y pues tuve, por decirlo así, la experiencia que aquí a pocos metros de mi casa estuvieron lo que fue sacando unas muestras años atrás para ver si habían minerales, ¿verdad?, aquí en nuestro territorio. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es ella? Paula Arévalo, es líder comunitaria. Fuimos a verla a su casa en el distrito de San Isidro, junto a la mina del Dorado. Ella nos contó que al principio todo eran promesas de bonanza. En primer momento, pues que iba a haber empleo para las personas de acá de la comunidad y zonas aledañas. Y
vinieron también con que esto traía progreso, que traía desarrollo, entonces así lo vendieron. Y pues las personas estamos necesitando trabajo, ¿verdad? Y si se nos menciona eso, que acá cerca y que un buen salario. Bueno, en primer momento solo fue quizás lo que yo pude observar, ¿verdad? Fue como entre las personas, unas a ponerse en contra de otras, porque unas sí sabían un poco acerca del tema y que iba a causar daño, y otras pues estaban a favor. Y resultó que tenían razón las primeras. En el transcurso que estaban trabajando, estaban explorando, aquí tenemos muchos nacimientos de agua y 2 de ellos se secaron. En zonas donde hacen milpas, hacen frijoleras, el agua era como más espesa, era como blanca, y ahí tomaban los animales, las vacas, cuzucos, conejos, y pues sí, muchos se enfermaron, otros se murieron, dañando la fuente de empleo y de sustento. El agua envenenada y los animales muertos. No suena a progreso. No, la comunidad dio la voz de alarma y se plantó para defender su territorio del extractivismo minero. Empezaba una lucha de años, en la que mucha gente lo dio todo y perdió demasiado. Desde la comunidad de Santa Marta, un saludo desde esos territorios que resistimos, que decimos desde hace 2 décadas, no a la minería, sí a la vida. ¡Guau! ¿Quién es este huracán? Os quiero presentar a una mujer muy admirada dentro y fuera de Santa Marta. O mejor dejo que se presente ella misma. Mi nombre es Vidalina Morales, vivo en la comunidad de Santa Marta, soy mujer campesina y luego también me autodefino como mujer luchadora, ¿verdad? Luchadora social y ecofeminista. Yo ese es un término que también lo he como amarrado hacia el aporte que he llevado por muchos años en estas luchas reivindicativas acá en El Salvador. Vidalina es una de las activistas medioambientales salvadoreñas más conocidas del país. Nació entre la frontera de Honduras y El Salvador, aunque... Yo siempre digo que para mí nunca existió esa división de fronteras porque era algo imaginario, no sabía qué significaban las fronteras. Y por eso su lucha es a la vez local e internacional. Ella llegó a Santa Marta en el 88, solo un año después del retorno de la comunidad exiliada, y enseguida se sintió en casa, hasta que llegó la minera. Entonces, esta lucha aquí inicia en el 2004, pero aquí había habido todo un proceso de exploración de parte de las empresas mineras, y ya pues habían explorado el terreno, el territorio donde iban a sacar el mineral, oro y plata, y estaban listos para que el gobierno les otorgara el permiso de explotación. Fueron años de manifestaciones, recogidas de firmas, campañas de información a la ciudadanía y todo tipo de protestas para evitarlo, algo que no gustó nada a la empresa canadiense. En esos años, desde el 2006, 2005 hasta el 2017, también se dieron casos horrorosos, por ejemplo, las amenazas, la criminalización y los asesinatos. Hubo quien se dejó la piel y hubo quien se dejó la vida. Eran finales de 2008. Se asesinaron a Marcelo Rivera y el 26 de diciembre, justo un día después de la Navidad, asesinaron a Dora Alicia Sorto, a esta mujer que estaba embarazada de 8 meses de gestación y luego llevaba un bebé en sus brazos y el bebé que iba con ella en sus brazos fue herido de bala. Entonces ella murió al instante. Dora era de esas mujeres que sonríen con la boca, pero más aún con los ojos. En Santa Marta, su nombre y su fotografía estaban por todas partes, nombrada y replicada para no ser olvidada. Es llamativo que en Santa Marta se tomen tan en serio la memoria. Sí, porque tienen que recordar que aquellas muertes no fueron en vano, porque sí, finalmente el gobierno cedió y lograron frenar el proyecto. La compañía minera demandó al Estado salvadoreño ante el CIADI, un órgano del Banco Mundial para disputas entre países e inversores extranjeros. El litigio duró desde el 2009 hasta el 2016. Se llevaron alrededor de unas 4 audiencias públicas y en las 4 audiencias prácticamente las empresas perdían el caso. Sin embargo, insistían y inventaban argumentos para sostener la demanda. No le sirvió de nada. Pocas veces da la razón a los países, pero en octubre de 2016 ese tribunal falló a favor de El Salvador.
Y con esa victoria, los activistas lograron una ley que lo cambió todo. Así fue como el 28 de marzo del 2017, por mayoría, por unanimidad, mejor dicho, se aprueba la ley que prohíba la minería metálica. Y esa es la victoria de David contra Goliat de la que nos hablabas antes. Y sin embargo, es una victoria que, como también hemos contado, duró poco. Sí, en 2024, al iniciar su segundo mandato, Bukele usó su mayoría absoluta en el Parlamento para recuperar la ley anterior. Queda aprobada la Ley General de Minería Metálica. Con lo que había costado, vaya jarro de agua fría. Envenenada. A Paula, que vive en una casa con un patio precioso lleno de plantas exuberantes, gallinas y gallos correteando entre las macetas y un huerto regado con agua de ese mismo río, le aterra la perspectiva de que vuelvan las mineras. Nos juntamos y disfrutamos de la naturaleza que acá tenemos. Tenemos varios arbolitos de fruta, mamones, guayaba, y a unos pocos metros también pasa el río, que pues ahí desde muy pequeño, desde nuestra infancia, hemos bañado, hemos todo, y pues está cerquita y se contaminaría y sería pues un desastre. La gente ahora tiene miedo de hablar, de que vuelvan las amenazas, los asesinatos y una industria que destruye su país y su medio de vida. Y precisamente ante ese miedo paralizante, líderes comunitarias, ambientalistas y ciudadanía de a pie se niegan a callar. Y sus voces han sonado alto gracias a quienes ponen el altavoz a la resistencia popular en El Salvador, las radios comunitarias. Por eso quiero que hablemos de esta vía esencial para resistir. Hablemos de Radio Victoria. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Es el programa de todos los miércoles al ritmo de tu mañana. Un programa de música variadita que tiene Radio Victoria, pero que por supuesto no solamente es música, sino que también traemos información para que la audiencia también haga sus reportes desde sus comunidades. Fuimos a visitar esta emisora que nació en el 93, como nos contaba Jaime antes, para servir de altavoz a la comunidad. Y allí hablamos con la que ha sido una de sus pilares durante muchos años, Marisela Ramos. Radio Victoria es la expresión más pura de una comunidad organizada y nació ante la necesidad de poder comunicar toda la historia que esta comunidad traía y un poco también romper ese paradigma de decir que la comunicación solo la pueden hacer los grandes medios, sino también la puede hacer la comunidad. Marisela, a la que también escuchabais al principio del documental, es otra de esas mujeres increíbles que conocimos en Santa Marta, comunicadora y a la vez defensora. El defender un proyecto comunicacional como Radio Victoria es defender un derecho fundamental, como el centro de la herramienta para la defensa de los derechos humanos, porque ¿quién no se denuncia acá? Pero también nos volvemos contadores y contadoras de estas experiencias exitosas que dan esperanza a la gente, que ante un contexto tan desesperanzador, también esas historias se vuelven inspiración. Siempre hablamos de lo importante que es la función de servicio público de los medios, y Radio Victoria lo demuestra. Estuvo desde el inicio en primera línea contra el proyecto minero. Empezábamos como con cosas sencillas, explicar qué era una mina, la cantidad de agua que usaban. Íbamos aprendiendo, por ejemplo, el uso del cianuro que usaban para separar el oro de la roca, esa cadena de contaminación, cómo llegaba. Entonces, te van a contaminar el agua, te van a talar todos los bosques de esa zona y luego, ¿qué te dejan a cambio? Publicaron datos, investigaciones apoyándose en otros medios comunitarios, también de otros países como Honduras. Dieron voz a las organizaciones que llevaban la lucha en el terreno. Y por todo ello, primero los intentaron comprar para callarles, luego amenazar. Muchos y muchas de nosotras tuvimos que cambiar nuestra dinámica diaria. Muchas nos fuimos de nuestra casa, dormíamos en diferentes lugares porque ya habían identificado las voces, quiénes grabábamos. Y vos decís, o nos callamos o hacemos más bulla. A ver, creo que es una pregunta retórica, pero ¿qué decidieron? Adivina. Fue alzar más la voz, darnos más volumen. Y pidieron ayuda y la comunidad respondió. La comunidad Santa Marta tuvo una expresión tan digna, tan... Yo siento que solo puedes hacer eso cuando amas algo. Marisela solo tiene gratitud para los habitantes de Santa Marta que llegaron a turnarse para dormir frente a la radio para protegerla. Antes de que le hagan algo a la radio, nos tendrán que hacer algo a nosotros. Entonces, imagínate la expresión de amor que podía tener esta comunidad
Primero por el proyecto, pero también por la gente, ¿verdad? Me está recordando mucho a este proyecto nuestro. La gente cuidando de su medio y el medio cuidando de su gente. Sí, es un cuidado mutuo como el que se da en El Salvador, donde continuamente se entretejen redes de autodefensa entre quienes defienden el territorio y protegen los derechos del pueblo y quienes les dan voz. En el país existe una red de 15 emisoras agrupadas bajo el paraguas de ARPAS, la Asociación de Radios Comunitarias. Todas comparten una frecuencia única, el 92.1 de la FM. Cubren todo el territorio salvadoreño. Si las sitúas en un mapa, puedes imaginarlas titilar como pequeñas luciérnagas iluminando la oscuridad. Buscando esas luciérnagas, viajamos del departamento de Cabañas al de Sonsonate, en el occidente del país. Su nombre significa río de muchas aguas o 400 ojos de agua en la lengua indígena náhuatl. Desde allí emite Radio Sensunat. También hoy contamos con la visita de Carne Cruda, un medio comunitario también de España. Hola, buenos días. Bueno, como veis, nos colamos en su programa matinal y luego nos quedamos también para charlar con Giovanni Ramírez y Bessie Ramírez, conductores de la emisora. Nuestros ejes temáticos principales son comunidades indígenas y el tema del medio ambiente. Son comunidades que son muy hacia adentro, es decir, no son tan abiertas a la gente que va de fuera de ellas, pero sin embargo, a través de la radio y de nuestro trabajo, hemos logrado poder conectar con ellos y que ellos nos tomen a nosotros también como parte de ello. Y hemos ido generando sinergia con las comunidades indígenas porque creemos que es importante que no muera nuestra cultura. Las radios comunitarias son parte fundamental de la sociedad civil y el movimiento de contestación de El Salvador, y como tales han sufrido un duro varapalo con la llegada de Bukele al poder. Sí, porque el gobierno está silenciando a la prensa independiente. Imponiéndoles unas cargas administrativas y fiscales insoportables, negándoles el acceso a fuentes oficiales, persiguiendo a los informadores y abocándolos a cerrar. De hecho, más de 50 periodistas salvadoreños ya han tenido que exiliarse, incluido el subdirector del diario El Faro, Óscar Martínez, al que entrevistamos aquí hace unos meses. Aún así, contaba Bessie, se niegan a desaparecer porque se lo deben a quienes los escuchan. Yo creo que el contexto que estamos viviendo en el tema de libertad de expresión en el país es bastante complejo. Lo que ha tocado es bajarle un poco a lo que usualmente hacemos para poder mantenernos, para poder seguir, porque las comunidades siempre están ahí. Están ahí y cuentan con ellos, como la invitada del día, una representante indígena, Juliana Ama, dedicada a promover la enseñanza del náhuatl entre los niños y que, bueno, a nosotros nos maravilló cantándonos en el idioma. Yek yek tunalta mastiani, kentine mitaha, naha ningnegi nitegiti, naha ningnegi nitawawasua. Suena precioso el náhuatl, y qué importante rescatarlo del olvido. Lo es, la labor de estas radios es esencial, pero ahora su futuro está en peligro, según nos confesaba Marisela Ramos de Santa Marta. Estamos con un gobierno intolerante, con un gobierno súper violento que no tolera la crítica, que no tolera estas voces que no van alineadas a su discurso. Entonces, claro, la autocensura también le da poder a su discurso, porque nos autocensuramos. Ahora yo no voy a escribir de la minería como pude escribir en aquel momento, porque no sé, o sea, no hay instrumentos que te defiendan ahora, nada. Es casi como cuando viene un golpe y vos te preparás y que sabes que te va a doler. En el corazón de Santa Marta laten muchos dolores del Salvador. Nos contaba Marisela que el país se apaga bajo el autoritarismo del actual gobierno. Así que, para entender mejor lo que está pasando, desde Sonsonate regresamos a la capital, San Salvador. Allí hablamos con dos personas que conocen bien el método Bukele: securizar, reprimir y silenciar. Padre, buenos días, encantada. Yo soy Andrea Olea y él es mi compañero Álvaro Vega. Hola Álvaro. De la Radio Española. Muchas gracias por atendernos. Gracias, muy amable. En un país como el nuestro, acostumbrado a la complicidad entre iglesia y poder, puede sorprender una curia del lado del pobre, el vulnerable, el oprimido. Pero en El Salvador existe esa iglesia comprometida y en ella destaca el padre Juan Vicente Chopin, un sacerdote muy punky. Nayib Bukele es el primer presidente de la era digital, el primer dictador, hay que decirle su nombre,
el primer dictador de la era digital en El Salvador. Eso no lo habíamos tenido y nos cogió por sorpresa. Y os lo dijo así, abiertamente. En plena calle, en el centro de la capital, que es el epicentro de poder del presidente. Habíamos quedado con él a los pies de la Catedral de San Salvador, donde está enterrado Monseñor Romero. A Monseñor Romero se lo conocía en todo el mundo como la voz de los sin voz y por denunciar la represión y la pobreza en El Salvador. Sí, por eso fue asesinado por el ejército salvadoreño al inicio de la Guerra Civil. Fue santificado por el Papa en 2015 y en El Salvador es como su Nelson Mandela. En cada esquina te encontrabas un busto o un retrato de él. Porque Romero es exponente de eso que se conoce como la teología de la liberación. Y de la que claramente es seguidor el padre Chopin. Por supuesto que la Iglesia Católica es muy amplia, tiene sectores que están a favor del gobierno y otros sectores que no estamos a favor. Tratamos de respetar la ley, en eso estamos de acuerdo. Y también apoyar un gobierno, incluso si respeta la ley. Pero si en las medidas que ellos toman hay personas inocentes que cargan con esas decisiones, en eso no vamos a estar nunca de acuerdo, porque no nos parece justo desde ningún punto de vista, ni siquiera cristiano, sino secular, el que tengan personas que pagar delitos que nunca han cometido. Al padre Chopin le preocupa sobremanera la locura punitivista del presidente y su costumbre de encarcelar a medio país. Básicamente hay 3 categorías de personas. Están los pandilleros que han cometido delitos, están personas cercanas a los pandilleros que ahí no se sabe exactamente si son cómplices o solo están ahí porque son familiares o amigos. Hay otra categoría de que han sido metidos a la cárcel para cumplir una cuota, porque el gobierno le ponía a la policía una cantidad de personas a capturar en un día. Y hay una última categoría que es la que a nosotros nos preocupa muchísimo, que son los defensores de derechos humanos. Estas personas o aquellas personas que tenemos una voz disidente, una voz crítica, a estas personas las persigue mucho el gobierno. Primero las captura y después les arma, digamos, el proceso con delitos falsos muchas veces, o sea, inventados prácticamente. Recordemos que el estado de excepción en El Salvador ha sido renovado cerca de 50 veces y lleva vigente más de 4 años. Y esa excepcionalidad, en nombre de la guerra contra las maras, ha supuesto el fin de las pandillas como se conocían. Eso es cierto. Ahora la gente ya no se encierra en sus casas al caer el sol como si estuviera en una cárcel. Ya no teme morir al salir a pasear, ni que sus hijas sean violadas por los pandilleros o sus hijos reclutados o asesinados. Bukele lo recuerda día y noche. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Pero la seguridad no significa lo mismo para todos. Y estando en la cárcel, hay algunas personas de estos defensores de derechos humanos que son torturados y otros que ahí son, bueno, no te puedo afirmar que son asesinados, pero sí entran muy bien de salud, entran vivos y salen muertos. El Salvador tiene hoy casi el 2% de su población tras rejas, 92.000 personas, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo por delante de Estados Unidos. Según un informe policial filtrado en abril, más de 500 personas han muerto en las cárceles del país desde el inicio del régimen de excepción. Así se acaba con el crimen, metiendo a medio país en la cárcel. Si impera una nueva ley marcial y en ella el padre Chopin no ve libertad para el pueblo, sino un intento de silenciar la contestación contra los intereses económicos del presidente Bukele. El gobierno no cesa en su intento de satisfacer esta especie de capitalismo salvaje y voraz que ellos promulgan. Lo ve parecido el analista político Omar Serrano, experto en promoción de justicia y una de las voces académicas más críticas con Bukele, que lleva tiempo ya dando la alerta sobre su autoritarismo. No hay ninguna institución pública que no esté bajo el dominio del Poder Ejecutivo. Ninguna. Los 3 poderes del Estado, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral. No hay ninguna institución que escape de los dominios del presidente. Entonces, eso no es democracia, ¿verdad? El experto considera que Bukele supedita la democracia a su plan de negocio para fragmentar el país según sus intereses. Detrás de todo proyecto político en la historia siempre hay un proyecto económico y El Salvador no es la excepción. ¿Cuál es ese proyecto económico? Esa es la gran pregunta.
el sur de este paisito tan pequeño hay un proyecto de modernizar o gentrificar también la costa. Se ha anunciado la construcción de un aeropuerto del Pacífico, de un tren del Pacífico, de Surf City, de un Sunset Park. Claramente hay una apuesta por el turismo. Nos contaba que El Salvador ha sido el país que más creció porcentualmente en materia turística el año pasado. Luego, en la franja central está la apuesta por el milagro del ladrillo. Vaya, que podría salir mal. En el centro del país, aunque sea pequeño, se puede vivir por zona, hay una apuesta por las construcciones inmobiliarias, ¿verdad? Algunos estiman que ha crecido el 40%, yo creo que es más. Y en el norte, por supuesto, la minería. La minería metálica sería un toque, voy a decirlo así, mortal, letal para las condiciones medioambientales de El Salvador. Somos el país más cerca del estrés hídrico en la región, el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente, solo después de Haití. Somos el país más deforestado. Durante años se luchó por lograr una ley que prohibiera la minería y eso se logró en, creo yo, la victoria más celebrada en los últimos años por este país. Según Serrano, la reinstauración de la minería ha sido, junto con la aprobación del Bitcoin como moneda oficial, la medida más impopular de este gobierno. Pero el presidente no va a dejar que nada ni nadie se interponga en su camino y cuando la gente expresa dudas sobre el encarcelamiento de activistas inocentes, Bukele tiene la respuesta. Este gobierno nos ha vendido la narrativa. ¿Quieren seguridad o quieren que respetemos los derechos humanos? Las dos cosas no se pueden. Entonces la gente dice, bueno, queremos seguridad. Bukele tiene la respuesta, el miedo. El miedo. No hay autócrata en la historia que no haya recurrido al miedo como una estrategia de control social. El régimen de excepción es lo que mantiene la popularidad del presidente, pero también es la principal herramienta de control social. ¿Por qué? La gente no habla. Yo diría que si algo se ha extendido, se ha generalizado en El Salvador es el miedo. En 6 meses, en febrero de 2027, El Salvador celebrará de nuevo elecciones. Unas elecciones a las que Bukele se presenta habiendo hackeado el sistema político y judicial, también mediático, de su país, para salir vencedor absoluto. Las reglas de la democracia no aplican para él. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. A favor de sus medidas políticas y económicas rema una gigantesca maquinaria de marketing. Él es el rey de las redes sociales. Según una investigación del Departamento de Estado estadounidense publicada por Reuters, tiene más de 1.500 canales solo en YouTube y más de 1.000 granjas con troles y bots a su servicio que producen hasta 100 horas diarias de contenido propagandístico. Entonces tienen dos funciones. Uno, alabar, promocionar lo que consideran los logros del presidente y su gobierno, y la otra, en menor medida, es todo el que critique se linchará. Aquí la reputación te la pueden destruir en 5 minutos, con cosas inventadas. Le ha pasado a altos jerarcas de la Iglesia Católica, le ha pasado a dirigentes de universidades, a abogados, que te linchan mediáticamente, te destruyen. Y por eso Omar Serrano y la mayoría de entrevistados son muy pesimistas sobre los propios comicios que van a ocurrir el año que viene. Yo digo que el presidente es como un palo de coco en una cancha de fútbol. Nadie le hace sombra. Si seguimos como hasta ahora el modelo de Venezuela o el modelo de Ortega en Nicaragua, si sale alguna cabeza, lo van a sacar del juego. Hay personas que tienen esperanza en las elecciones del 28 de febrero del año próximo. Yo creo que no vamos a tener. Vamos a tener un simulacro de elecciones. Otros, como el padre Chopin, guardan un pozo de fe. Le va en el trabajo. Siempre hay esperanza, porque el pueblo aquí, las personas siempre han votado con esperanza. O sea, los que no han estado al nivel son los que han sido elegidos. Entonces este pueblo ha ido votando, ha armado revoluciones y no veo por qué nosotros tengamos que cambiar. Nosotros les agradecemos a ustedes, los españoles y todos los extranjeros que vienen para poder difundir lo que realmente está pasando en El Salvador. Esperanza tenemos, solo que tiene que ser, como decía Ernest Bloch, una esperanza pues mucho más militante, mucho más estructurada. ¿Pero ellos creen realmente que hay alguna forma de derrotar a Bukele? Bueno, Omar Serrano cree que sí, que la fórmula es seguir agarrando de los pelitos a ese gigante Gulliver al que la gente minúscula pero organizada logró tumbar.
Y en toda esta historia también se aprende algo que aquí hemos repetido cientos de veces. Defenderse de alguien como Bukele no es solo pelear por el presente, sino también por el pasado y por las palabras con las que se cuenta ese pasado. Le llama farsa a la guerra civil, es una cosa impresionante. Como que ustedes le llamaron farsa a la situación de Franco. Fueron 70.000 muertos y más personas desaparecidas que todavía estamos buscando. O sea que sí hay un atentado directo, fulminante a la memoria del pueblo salvadoreño. Entonces, la teoría política dice que debe abolir la memoria. No le conviene a ningún dictador que la gente empiece a comparar lo que sucedió en el pasado con lo que está sucediendo en el presente. Justamente va a sacar conclusiones que no le va a convenir al dictador. Bukele se empeña en callar al pueblo y borrar la memoria. Pero es imposible borrar historias de lucha y de resistencia como las que hemos conocido hoy. Dentro de toda esa individualidad que el gobierno trata de implantar en el consciente colectivo, Santa Marta ha logrado sostenerse pensando que es esa colectividad lo que te permite realmente enfrentar también las amenazas. Entonces, el trabajo que haces y las apuestas que haces no son solo por tu vecino o vecina, sino por el país y por la humanidad. Santa Marta ha estado ahí firme. Yo creo que es como una sombría tan digna que nos da tanta fuerza, porque no es tanto el hecho de que Santa Marta no la sufre, la pasa mal, pero también sabe que no hay otra forma. La dignidad de levantar el rostro y de decir, ok, nos van a callar, pero nos van a callar luchando. Es una comunidad que ha sabido resistir, que ha sabido mantener su cultura, su historia. Hay cosas que son difíciles de borrar y una es la memoria histórica de esta comunidad. En El Salvador, necio no tiene la acepción de ignorante, de estúpido que tiene aquí en España. Allá significa simplemente terco, obstinado. Y necios, tercos como una mula, se declaran en Santa Marta, libres y valientes en su defensa de la comunidad, de su territorio, del agua y de la vida. Andrea Olea, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias también a Periferias del Mon por darnos la oportunidad de contarlo, a Alfredo, Ingrid, Vidalina y resto de santamarteños de la asociación ADES por las lecciones de lucha y vida, a Radio Victoria por la inspiración y a René y Óscar de Arpas por su ayuda generosísima para entender cómo funcionan los medios comunitarios, pero también la historia, la política y la memoria del Salvador. Salud, República y que la resistencia popular y las radios comunitarias os acompañen.